Voy a empezar directamente ya a presentar al siguiente ponente, que como os decía, esta tarde va a ser de grandes personas y de grandes médicos. El doctor Martín Azanza es un gran descubrimiento de estos últimos años. Es, además de un hermano del alma, que eso no tiene desperdicio, un médico de una dimensión humana espectacular. Yo voy a empezar por dos resúmenes de las dos cosas que él hace y luego os cuento un poquito más detallado muy rápido. Pero bueno, él es médico, bromatólogo, nutricionista, naturópata, doctor de doctores. Los premios que tiene serían 2 páginas enteras de la ONU, de la UNESCO, bueno, de todo tipo de entidades que os podáis imaginar. Pero sobre todo es un gran ser humano, es un doctor honoris causa en ciencias médicas también. Y 2 singularidades en él: especialista en oncología pediátrica en desahucio sanitario, niños con cáncer sin aparentemente solución a las que él trata. Y es un médico especialista en medicina humanitaria en zonas de conflicto bélico, en cientos de conflictos. Dedica su tiempo y su alma a reparar el cuerpo y el alma de las personas. Así que os dejo ya con él y de sumar ahí a esta charla. Buenas tardes, ¿se me escucha? Bueno, venimos todos con sobredosis de panchinetas ahora. Esta es la hora que me encanta, los veo a todos entre dormidos y haciendo la digestión y voy a 54 minutos de caña. Con la veña de Juan Carlos Olmedo, el doctor, habrán notado por mi acento gallego todo lo argentino que soy. Así que cuando falten 15 minutos, levanten porque soy argentino, ¿eh? Va a ser esto como Valdano, puedo estar hablando 15 minutos sobre la misma filmina. Vayan avisándome. De todas maneras, vengo a compartir tips y conceptos a contar tanto, digamos, el trabajo de oncopediatría terminal, porque bajaría mucho la vibración y la energía del auditorio, sino todo lo que podemos hacer nosotros y para quienes amamos, para no entrar en terrenos de procesos tumorales. Entonces, yo tuve que redefinirme en este congreso, no lo entendí como un congreso de oncología integrativa, sino como de vida integrativa. Y quiero dirigirme a todas las personas que están sanas, con o sin tumores. Porque la salud es un patrimonio de cada una de los 100 trillones de células que tenemos nosotros. Y es una condición inherente de la vida, de tu biología y de lo que te define como ser. Como argentino que soy, leo las tiras de Mafalda, que son de un humorista fallecido, ¿no? Joaquín Salvador Lavado, que se le conoce como Quino. No sé si conocen este chiste, no sé si todos lo pueden leer, pero se encuentran 2 personas en la playa, el de gafas que está hablando y el otro que es el papá de Mafalda, en la historieta, ¿no? Y el de gafas dice: disculpe señor, pero me parece que yo a usted lo conozco, ¿pero de dónde? Y el padre de Mafalda dice: bueno, no sé, yo trabajo en las oficinas de una compañía de seguros. El hombre de gafas dice: ah, no, entonces es evidente que lo confundí con alguien más vinculado a mi profesión. Es que así en short todos somos iguales, jeje. Sí, claro, perdón, el señor es médico. Tiene WhatsApp, ¿no? Quiero decir con esto, desde mi visión tal vez humanista de la medicina, los médicos somos iguales que todos y peores que la mayoría. Pero hay como a veces un halo de soberbia, o, ¿no es cierto?, en nuestra profesión, que parece que nos ubicaran en un estrato que no nos corresponde. Y este humorista pues lo grafica de una manera muy singular y realmente me encanta, porque quienes vamos a las zonas de conflicto donde hay crisis humanitarias, ¿verdad?, no nos vamos ni con George ni con la capacidad dialéctica de expresar nuestra profesión. Vamos porque tenemos amor por lo que somos y amor a la vida.
Y entonces todos somos iguales, pero distintos a la vez. Podemos ser todos ovejas, pero no somos iguales. Tenemos distintos colores, si quisiéramos verlo así. Y esto para mí es importante recalcarlo. Bueno, entrando en el terreno de la charla que vine a compartir con ustedes, quiero que nos queden algunos conceptos que pueden ser importantes, ¿no?, respecto a la prevención. ¿Cuáles son las patologías que tenemos que tratar de evitar para no incrementar el riesgo de cáncer, ¿no? Y una de ellas es el sobrepeso y también la obesidad, porque las células cancerosas tienen 3 comportamientos que son replicación, la resistencia a la apoptosis, es decir, a la muerte celular programada, y la capacidad de propagar y migrar, ¿no?, que es lo que se conoce como metástasis. Y la obesidad, por ejemplo, desencadena estos 3 procesos. Entonces es muy importante tener en cuenta que en la medida de nuestras posibilidades fisiopatológicas y fisiobioquímicas, nos mantengamos normopeso, ¿no?, para evitar sobre todo el acúmulo de tejido adiposo visceral, porque esta grasa visceral provoca niveles de inflamación que son muchas veces silentes, pero que terminan generando pues, complicaciones en la salud. Y las investigaciones recientes nos muestran que la obesidad está muy relacionada con el cáncer colorectal y con 13 tipos diferentes de cáncer, especialmente mama, riñón, hígado, esófago y endometrio. También hay que tener en cuenta el concepto de diabesidad, que es un concepto compuesto por la persona que padece obesidad e insulinoresistencia o diabetes, ¿no? Concepto de diabesidad. Tanto la diabetes como la obesidad tienen una característica común, que es la hiperinsulinemia. Entonces aquí hay una ecuación matemática simple. Si hay demasiada azúcar en el cuerpo, habrá demasiada insulina, con un funcionamiento pancreático regular. En la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, claro, el páncreas bombea más insulina porque busca una respuesta celular que no llega. Pero este nivel elevado de azúcar y este nivel elevado de insulina para contrarrestarlo hacen este efecto que aquí en España le llaman el pez que se muerde la cola, ¿verdad? Porque no se sale de eso. Al final genera este círculo más insulinoresistencia. Entonces tenemos que abordar el tema de la diabesidad, de la diabetes y del sobrepeso y obesidad desde nuestra lifestyle, ¿no?, desde nuestro estilo de vida. Por eso es importante la medicina de estilo de vida, también cuando hablamos de prevención. Y para mí es importante que evitemos los Frankenstein foods, ¿no? Por eso yo he puesto esta gráfica, porque es realmente lo que estamos consumiendo muchas veces, ¿no?, y lo que consumen nuestros hijos o generaciones que son más jóvenes que nosotros, ¿no? Mucha comida chatarra. Y bueno, y esto es importante que nos alejemos de los aditivos alimentarios, de los colorantes, de los potenciadores del sabor, del jarabe de maíz de alta fructosa, es decir, de todos los compuestos que genera la Big Food, que tienen como propósito incrementar la durabilidad de un producto en una estantería, pero que en ningún momento se contemplaron para bregar por la salud del consumidor. Y en esto la Big Food y la farmaindustria tienen un componente común. Dime qué comes y te diré de qué enfermas, y una vez que sepa de qué enfermas te medicaré para ello. Entonces este es un círculo pernicioso, es un sistema de puertas giratorias muy expurio. Desde el momento que Monsanto y una compañía alemana llamada Bayer se integraron para comprar los semilleros de Latinoamérica, quedó muy manifiesto que decidirán lo que comemos y de qué enfermamos. Y es nuestra responsabilidad, no la de los médicos, la de las personas en conciencia y en amor, generar una actitud de cambio para con esto. El tema es que, claro, toda esta grasa y estos alimentos procesados hacen que entremos en situaciones de sobrepeso y nuestras células grasas van acumulando y produciendo, sintetizando citocinas, ¿no? Citocinas que son, normalmente, muchas de ellas, proinflamatorias. Entonces, se hace obligado, ¿no?, que revisemos este estilo de vida, alejándonos de la comida procesada. La insulina es una hormona que naturalmente estimula el crecimiento celular y esto es muy positivo, ¿no es cierto?, para la reparación tisular. El tema son las concentraciones. En medicina siempre tenemos que hablar de
en qué concentración se encuentra algo para que sea nocivo o deje de serlo. Claro, su exceso al final va a estimular a células cancerosas y va a estimular justamente a esa duplicación y propagación. Y esta insulinoresistencia y esta estimulación de las células cancerosas es lo que muchas veces hace que aparezca un segundo tumor que tiene generalmente peor pronóstico que el primero, cuando hay una metástasis en un órgano no adyacente y que a veces aparece a los 5, 7, 10, 12 años. Aquí el doctor Pérez Gascón, que es oncólogo, sabe que muchas veces no son recidivas, sino es la aparición de un nuevo tumor, ¿verdad, doctor? 15 años después, tal vez del primero. Entonces, sabemos que las células del cáncer están ávidas de azúcar. Aquí los grandes maestros que tengo el honor de escuchar hoy y de los cuales tengo mucho que aprender, hablaron de la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el metabolismo anaeróbico en el crecimiento y propagación de las células cancerosas. Es decir, todos coincidimos evidentemente en las enseñanzas de premios Nobel y sabemos que en este metabolismo hay una avidez absoluta por el consumo de azúcar, ¿no? Y el doctor Otto Warburg a principios del siglo XX nos abrió las puertas a estos conocimientos, ¿no? Entonces, esa hiperglucemia y esa hiperinsulinemia lo que hacen es generar muchísimo azúcar disponible, vamos a llamar así, que es más eficiente para la célula cancerosa en la obtención de energía que la utilización del oxígeno. Ese metabolismo produce muchísimo ácido láctico, ya lo dijeron los médicos que me precedieron, y como consecuencia de este acúmulo de ácido láctico, pues las natural killer, ¿no?, las células NK que combaten a las células cancerosas, se ven diezmadas. Es un ejército que se ve atacado, ¿no?, por estas cantidades de lactato y evidentemente esto le abre un terreno, digamos, a la célula cancerosa más propicio. Entonces, con la ventaja competitiva que tienen ellas muchas veces, que al utilizar solamente azúcar para producir la energía, pues quedan más carbonos disponibles, por esto que explicaron muy bien los doctores, ¿verdad?, de la formación de agua y demás, y bueno, y hay nuevas células cancerosas. Entonces, uno busca, ¿no es cierto?, como profesional sanitario, cuáles son las alternativas que ofrece la medicina natural, ¿no es cierto?, o cuáles son las moléculas de la naturaleza que nos pueden ayudar. Bueno, una de ellas es el resveratrol, ¿no? Es un antioxidante presente en las uvas, en los arándanos, en las frambuesas, en el cacao, en el maní, en el chocolate negro. Puse vino tinto con 2 asteriscos porque aquí se genera siempre como una discusión, ¿no? Los viejos cardiólogos, no sé si los de ahora, recomiendan estos 2 dedos de vino tinto, pero el tema es cómo ubiques tus dedos, ¿verdad? Porque si los ubicas de esta manera, te has tomado la copa y resveratrol poco, pero alcohol mucho. Entonces, no sé si sacas todo el provecho realmente. Lo cierto es que Polygonum japonicum, por ejemplo, tiene muchísimo resveratrol y 1000 miligramos por día durante 45 días reducen la glucemia en ayuna de manera notable, entre un 27 y un 33%, y también regulan la presión sistólica. Además, el resveratrol, este potentísimo antioxidante que estamos comentando, activa genes que evitan el envejecimiento prematuro, porque es un activador de una vía de longevidad que se llama la ruta de las sirtuinas, en concreto de la sirtuina 1. Y esta es una vía que neutraliza el estrés oxidativo manteniendo la función mitocondrial. Todos tenemos auténticas usinas eléctricas en cada una de nuestras células, no las podemos cerrar. A veces hacemos ERES, pero no podemos cerrar esas usinas. Si perdemos esa energía, al final la vida se nos va. Entonces, es muy importante el resveratrol también no solo para activar esta vía de longevidad, sino para estimular la autofagia de las células cancerosas. Ahora voy a explicar brevemente lo que es autofagia, pero nos tenemos que quedar con este concepto. Autofagia es como comerse a sí mismo. Y es bueno que lo que no hace bien se coma a sí mismo, ¿verdad? Muy bien, el té verde, muchos de vosotros seguro que lo conocéis, ¿verdad? Es muy rico en galato de pigalocatequina. Es un antioxidante muy potente y beberlo con regularidad, sobre todo postprandial, es decir, después de las comidas, tiene potencial antiinflamatorio y puede controlar los picos de glucosa en sangre. Y tiene como ventaja que estimula la absorción de la glucosa en las células del músculo esquelético y eso reduce el nivel de azúcar en sangre.
La recomendación generalmente que yo suelo hacer es de 3 a 4 tazas diarias, es un té de calidad, y si no, pues un té verde que esté encapsulado, ¿verdad? Debidamente estandarizado, que también se puede hacer. La berberina, tal vez algunos oyeron hablar de ella, ¿no? Que es el homólogo natural de la metformina, digamos, ¿no? Hay muchas investigaciones científicas que demuestran que tomar unos 1.500 miligramos día en 3 tomas de 500 miligramos durante 90 días puede controlar o ayudar a controlar el nivel de azúcar en sangre con la misma eficacia que la metformina, pero sin los efectos secundarios de esta segunda. Y mejora también el perfil en las personas que presentan hipercolesterolemia. Nosotros elaboramos un complemento que, para que un poco tengáis en cuenta qué tendríais que buscar, algo que esté bien titulado, con un 97%, por ejemplo, de estandarización equivalente a unos 1.455 miligramos en las cápsulas, ¿verdad? Del agracejo, que es de donde se saca. Bueno, la dieta cetogénica y el reposo digestivo. A mí no me gusta la palabra ayuno, yo le llamo reposo digestivo, ¿no? Es como que dejamos al estómago y a nuestro sistema gastroentérico que descanse unas horas entre ingesta e ingesta. Luego va a hablar el doctor Carmelo Vizcarra, que es un verdadero experto, entonces no merece la pena que yo ahonde en ninguno de estos conceptos, solo decir que son muy útiles a los propósitos de la prevención y de los tratamientos de todas las patologías prácticamente metabólicas, y el cáncer es una patología metabólica. Entonces, ayunar, por ejemplo, 16 horas, para quien no quiera hacer ayunos más prolongados, puede ser de utilidad. Cuando a mí me preguntan en la consulta, ¿y cómo lo podemos hacer, Martín? Yo les digo, bueno, saltate el desayuno, bebé agua, ¿no es cierto?, o infusiones, y ya habrás ganado ya un terreno en horas, desde la hora que cenaste hasta la hora que vas a romper el ayuno con algún alimento sólido. Por ejemplo, un ayuno 16-8, ¿no? Que es suficiente muchas veces para activar los procesos internos de desintoxicación y anti-envejecimiento, es decir, para promover esos mecanismos de autofagia que son muy útiles para eliminar todas las estructuras celulares que están dañadas, todo lo que está disfuncional. Entonces, de esta manera mejoramos el control glucémico y estimulamos también la quema de grasas, que recordemos, están muy vinculadas a los procesos de inflamación, porque lo que tenemos que reducir es el tejido visceral adiposo, ¿no es cierto? Ejercicio y sueño. La charla no va sobre eso, pero es importante que no hagamos una vida sedentaria al menos, ¿no? No se trata de que todos pretendamos ser Forrest Gump corriendo ni Cristiano Ronaldo, que no lo vamos a conseguir, pero que no hagamos una vida sedentaria, ¿no? Y que nos procuremos una buena calidad de sueño. Y para eso también es muy importante la calidad de tus emociones, evidentemente, ¿no? Si quieres dormir tranquilo, pues haz el bien. La autofagia, es lo que decía, comerse a sí mismo. Es un proceso de reparación que preserva la vida, porque es el proceso por el cual las células aprovechan y dicen, bueno, este componente lo tengo dañado, está disfuncional, ya no me es tan útil, voy a eliminarlos, ¿no? Entonces, de esta manera se reduce el estrés oxidativo, se reduce el perfil inflamatorio, se aceleran las vías metabólicas, se retrasa el envejecimiento y aumenta la energía. Y esto es importantísimo en la prevención del cáncer, porque ayuda a la reducción de la grasa y a evitar que las células normales se conviertan en células cancerosas. Hay una investigación muy curiosa e interesante del Instituto Salk de Estudios Biológicos de California, liderada por el doctor Jan Karleder, que es el que textualmente dijo lo siguiente: no sabíamos que las células podían sobrevivir a una crisis, no sabíamos que la autofagia estaba involucrada en la muerte celular y ciertamente no sabíamos cómo la autofagia previene la acumulación del daño genético. Es importante este tipo de investigación, ¿no? Porque durante mucho tiempo se creyó que este proceso de autofagia impulsaba el crecimiento de las células tumorales y las últimas investigaciones están indicando justamente lo contrario. O sea, todos tenemos que desaprender en medicina y sobre todo en oncología, en el que el terreno de conocimiento es enorme y nuestro conocimiento escaso muchas veces. Bueno, en resumen, ¿la autofagia para qué servirá entonces? Para reciclar esas células senescentes, ¿no es cierto?, estas que están dañadas, las que están disfuncionales, para eliminar toxinas y carcinógenos acumulados, muchos de ellos provenientes de los daños genéticos que vamos procurándonos,
y para evitar que las células infectadas se aglomeren. Y esto se consigue, esto es como un resumen, ¿no es cierto?, con 4 puntos: reposo digestivo o ayuno de intermitencia, si le queréis llamar de esa manera; restricción calórica, no lo hemos practicado mucho hoy tal vez, pero el tema no es comer hasta que no des más, ¿no? Hay que comer siempre, y el penúltimo ya saber dejarlo y decir, oye, el próximo creo que me sobra, ¿no? El ejercicio físico o no sedentarismo, con eso ya haríamos mucho, y el resveratrol, por ejemplo, ¿no?, como promotor de la vida de las sirtuinas y como mejorador de la resistencia de las células a los fármacos. Aquí esto yo lo escribí porque muchas veces no, entre profesionales, sí, ya sabemos cómo funciona, pero las personas no saben por qué el cuerpo se inflama, qué es lo que ocurre. Entonces quise contarlo en un lenguaje que espero sea como comprensible, ¿no? La ciencia nos ayuda a entender estas cosas, ¿no? Si tenemos suficiente comida en el cuerpo, es decir, si ya estamos satisfechos, nuestro cuerpo va a fabricar, digamos, una proteína que se llama mTOR, ¿no?, que es una diana en mamífero de la rapamicina, que trabaja junto con la insulina, ¿no?, y va generando nuevas células. Entonces, como la autofagia no es necesaria, la mTOR, esta proteína, está impidiendo que esa autofagia ocurra, ¿no? Pero cuando hacemos reposo digestivo, restricción calórica, es decir, empezamos a tener apetito, activamos la vía de las AMPK, que es la proteína quinasa activada por adenosín monofosfato, que es un importante sensor de energía celular. Entonces, esta es la proteína que reconoce que hay como una escasez de energía, ¿no?, como una escasez de alimentos que provocan esa energía o que la procuran. Entonces, desencadena el proceso de autofagia para garantizar la supervivencia. Es importante entenderlo, ¿no?, porque es importante la MPK y porque es importante, pues, no andar promoviendo demasiado la síntesis de mTOR. Y para eso funciona muy bien el reposo digestivo y también el ejercicio. Y evidentemente la restricción calórica, porque las 3 variables o las 3 vertientes agotan el suministro energético celular, activando los procesos de autofagia para ayudarnos a obtener energía. Y esto evidentemente optimiza los procesos metabólicos y de reparación. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que tenemos que ser cuidadosos con el exceso de hierro. Yo no soy un detractor de ningún grupo de alimento en general, pero el exceso de hierro sí que puede ser un problema, ¿no es cierto?, porque puede dañar los vasos sanguíneos, puede dañar el músculo cardíaco y, bueno, y tiene mucho que ver con la inflamación, con el estrés oxidativo. Entonces es importante que los médicos valoremos en analíticas, ¿no es cierto?, cuáles son los niveles de la ferritina sérica, de hierro que está almacenado en el organismo de nuestros pacientes. Hay investigaciones que muestran una relación directa entre el nivel alto de ferritina y el cáncer, ¿no? Entonces, cuando los niveles son de mayores a 100 nanogramos por mililitro, pues hay que prestar atención. También tenemos que prestar atención a este marcador, factor reumatoideo, que llamamos, ¿no es cierto?, este marcador de inflamación, que es la proteína C reactiva. Y bueno, el tema de las sangrías es cuando hay una hemocromatosis hereditaria, por ejemplo, ¿no?, que sigue siendo un tratamiento útil hacer la sangría, ¿no es cierto?, la donación de sangre, si se tiene esta condición, que muchas veces sí que tiene un componente genético relevante. También en la prevención del cáncer tenemos que promover un ambiente de equilibrio hormonal. Muchas veces hablamos de los estrógenos y parece que los relacionáramos exclusivamente con el sexo femenino. Esto es un error, ¿no? Los estrógenos tienen unas 400 funciones en el metabolismo de los dos sexos, y, por ejemplo, mecanismos de la cognición, de la memoria, de la función inmune afectan ese desequilibrio estrogénico tanto al hombre como a la mujer. Entonces hay que evitar, evidentemente, las situaciones de hiperestrogenismo, ¿no?, porque pueden elevar el riesgo de padecer cánceres. En este caso serían hormonodependientes, pero tanto en hombre como en mujer puede pasar. Entonces, esto se da básicamente por 3 demasiados: demasiadas células grasas, demasiado estrés y demasiadas toxinas, que hoy los doctores hablaban, ¿no?, de la importancia de entender la medicina ambiental como una medicina transversal en la que todos seamos conscientes de que hay un exposoma que afecta a la expresión de nuestros genes, ¿no? Es decir, hay un montón de variables ambientales que hacen que tus genes
se expresen de una o de otra manera. Y justamente eso es la epigenética. La epigenética es la ciencia que estudia, digamos, los cambios reversibles y heredables que hay en la expresión del ADN con independencia de la secuencia de nucleótidos, es decir, lo que tiene que ver con el ambiente, no con la estructura del genoma per se. Entonces, los tres demasiados. Demasiada grasa, ya más o menos lo comentamos, ¿no? Si hay mucha grasa, las células grasas van a convertir la testosterona en estrógeno a un ritmo alarmante. Esto lo hacen por la presencia de una enzima que se llama aromatasa, es la que se encarga de esto y que está presente sobre todo en las células grasas. Y aquí nos aparece la segunda ecuación simple. Cuando tenemos obesidad, hay demasiado estrógeno, mayor riesgo de cáncer de mama y próstata. ¿Por qué? Porque hay demasiada grasa. Entonces hay mucha conversión de testosterona en estrógeno. Quiero decir con esto que si tenemos una situación de sobrepeso, esto no es una clase de nutrición, pero debemos de trabajar reduciendo el consumo de granos procesados, ¿no es cierto?, de alimentos farináceos procesados, eliminando los envasados y los productos industrializados, alejándonos del Frankenstein Food que comentamos, moviéndonos y haciendo el reposo digestivo. Y evidentemente que hay moléculas naturales que nos pueden ayudar, como el 3-dindolmetano, ¿cierto?, para bloquear la enzima aromatasa, o los glucosinolatos sulforafanos del brócoli, por ejemplo, como antioxidantes para reducir la inflamación y combatir el cáncer, porque tienen la capacidad de regular la expresión génica. Demasiado estrés. Bueno, el estrés ya está como muy estudiado, ¿no es cierto? Y bien estudiado, de que no... Algo de estrés hay que tener, eso también es cierto, ¿no? Lo que no tienes que dejar es que ese estrés te gobierne o gobierne sobre tus emociones. Si hay demasiado estrés, al final se vuelve la situación un poco pertinaz, ¿no es cierto? Se cronifica, las glándulas suprarrenales entran ya, digamos, en una suerte de astenia adrenal, el nivel de cortisol es muy elevado, eso baja los niveles de progesterona, que es un precursor del cortisol, y bueno, y se genera un desbalance hormonal. Entonces, no es incorrecto decir que altos grados de estrés podrían tener relación con la aparición de procesos tumorales en un individuo, siempre de carácter hormonodependiente, que es lo que estamos relacionando. Y para eso es muy importante que regulemos nuestro eje hipotálamo-hipofisiario suprarrenal tiroideo, o lo que también se conoce desde una apertura más amplia de la medicina como eje psiconeuroinmunoendocrinológico, ¿verdad? Lo que es el PNIE. Es importante. Si queremos ayudarnos, a veces podemos consultar con un médico naturista, ¿no es cierto?, o con un médico que tenga conocimientos de adaptógenos para ver si rodiola, ashwagandha o ginseng panax pueden venirnos bien en esa modulación del estrés. Y bueno, y hoy comentaba Mar y también el doctor Oscar, ¿no?, acerca de las toxinas. Y fíjense qué curioso es, ¿no? Hay más de 85.000 sustancias químicas en nuestros cosméticos, en nuestros productos de limpieza, en nuestra ropa, y solamente el 1% se probaron para garantizar su seguridad, porque las pruebas se hacen con testado dermatológico, pero no se hacen pruebas de efecto a largo plazo. No se hacen, no interesa, no se hacen, no se financian. Entonces, claro, te aparece la etiqueta testado dermatológicamente y parece que eso fuera bueno. Y esto hay que mirarlo, digamos, con una lupa, ¿no? Es decir, ¿y qué pasa con el efecto de bioacumulación de un tóxico, de un xenobiótico, de un xenoestrógeno en el organismo? Hay que valorarlo, ¿no? Un xenoestrógeno al final es un xenobiótico que actúa como un disruptor endocrino. Un xenobiótico es una sustancia que entra a tu cuerpo y tu cuerpo no sabe qué hacer con ella y le toca al hígado metabolizarla, ¿no?, para intentar volverla lo más soluble en agua posible y que los riñones la puedan eliminar. Esa es la función que tiene la detoxificación hepática, básicamente. Y estos xenoestrógenos están en los plásticos, ¿no? Hay muchos estudios que uno puede revisar sobre el bifenol A, sobre los phtalatos, sobre los plásticos en general, ¿no? También sobre los fitosanitarios y los productos que se utilizan en la industria agroalimentaria, los pesticidas, cómo potabilizamos el agua, que también, bueno, desde el punto de vista bromatológico es un poco discutible el tratamiento de cloración del agua, pero finalmente si queremos prevenir el cáncer, lo que tenemos que hacer es intentar evitar el contacto con todos estos disruptores endocrinos, ¿no?
Y para esto resulta importante en la prevención y en el tratamiento también centrarnos en la salud, ¿no? En la salud del intestino, tal como decía Mar, y en la salud bucodental, ¿no? Que ella también nombró lo del microbioma oral. Es muy importante, ¿no? Que tengamos un análisis de microbioma intestinal, es útil, ¿no? En buenas manos, en manos de expertos que puedan interpretar bien eso, nos puede ayudar, que nos detoxifiquemos. Dense cuenta que el hígado es nuestro filtro, ¿no? Si cualquiera de vosotros tiene un coche, no me imagino que hacer 300.000 kilómetros en el coche sin cambiar el filtro de aceite ni de gasoil, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que cuidar y purificar y limpiar nuestro filtro. No lo podemos cambiar, pues tengámoslos en condiciones. Y para eso las detoxificaciones son importantes. Y en la salud bucodental también, porque al final somos lo que comemos, lo que absorbemos y en las circunstancias en que lo absorbemos. Pero bueno, finalmente empezamos nuestros procesos digestivos con la masticación. Es muy importante que cuidemos este primer elemento orgánico que es nuestra salud bucodental, analizando también microbioma oral, cuando hay, por ejemplo, halitosis, digamos, pertinaz, ¿no es cierto?, que no la mejoras, es en mal aliento la halitosis, para quien no lo sepa, o cuando hay una enfermedad periodontal, ¿no es cierto?, y si tienes caries, pues haz por arreglarlas, ¿verdad?, por evitar, digamos, procesos de gingivitis o de periodontitis. Hay una bacteria, la Porphyromonas gingivalis, que es la que causa generalmente la periodontitis, que está relacionada con ataques cardíacos, con accidente cerebrovascular. Hay estudios que la relacionan con el mal de Alzheimer y también con diferentes cánceres. Hay estudios científicos de la Universidad Hebrea que señalan que hay un vínculo alarmante, le llaman ellos, entre el cáncer de páncreas y esta bacteria. Aparentemente, la bacteria vive y prospera dentro de las células pancreáticas con relativa comodidad. Entonces, yo no soy odontólogo, pero cuando tengo que coadyuvar en un tratamiento que a veces me llegan esos casos porque hay Porphyromonas gingivalis, pues estos son como los principios más básicos del tratamiento, ¿no es cierto? Hacer una dieta de muy bajo contenido en azúcar y de baja toxicidad, es decir, eliminando todo aquel alimento que sea nocivo, ¿no es cierto?, sobre todo el procesado. 10 miligramos al día de coenzima Q10 pueden coadyuvar en la sanación de las encías. 40 miligramos día de zinc mejoran el flujo de saliva. La combinación de calcio, magnesio, vitamina D y vitamina K2 pues también favorecen la salud del esmalte. Yo normalmente recomiendo menaquinona 7K2, dosis de 150 microgramos día. Y bueno, y luego la parte de higiene, ¿verdad? El hilo dental, 2 veces al día. Enjuagarse con xilitol, utilizar raspadores de lengua y cepillarnos los dientes más o menos a los 20, 30 minutos después de comer, no inmediatamente después de comer. Bueno, el Helicobacter pylori también tiene, cuando está digamos, en concentraciones de patogenicidad, pues se la considera una bacteria responsable de úlceras, ¿no es cierto? El 80% de las úlceras estomacales están relacionadas y también pues un gran número de cánceres gástricos, ¿no? Es muy contagiosa. Vive en el agua, en las heces contaminadas. Yo no sé qué está pasando últimamente, pero en las consultas cada vez recibimos más personas que vienen con antibioticoterapia, ¿no es cierto? La terapia cuádruple, esta de los 3 antibióticos y el inhibidor de la bomba de protones porque tiene Helicobacter pylori, porque se ha detectado. Bueno, y es importante, ¿no? Yo no soy muy de los inhibidores de la bomba de protones, por lo que comenté hace un rato. Soy más de ERES que de cerrar las fábricas. Si tú cierras la fábrica de ácido clorhídrico, pues ya no tienes ácido clorhídrico, tendrás hipocloridria. Y con la hipocloridria también llega la acidez y el reflujo gastroesofágico. Entonces hay que ser cuidadoso con esto. Pero bueno, lo que sí quería comentar es que hay estudios científicos en revistas de gastroenterología que comentan la importancia de tener bajo control a esta bacteria, ¿no? Y bueno, básicamente hay 2 formas de poder diagnosticar si la persona tiene o no tiene un problema, ¿no? Lo que es muy preciso es antígeno en heces, pero hay algo más sencillito, que es esta pastilla, ¿no es cierto?, o esta solución con urea, en la que se mide el gas exhalado. Si hay mucha bacteria, pues va a agarrar la urea y va a generar dióxido de carbono. Entonces lo que miden es la cantidad de gas que exhalas. Y bueno, si tenés mucho dióxido de carbono es porque había mucha urea que la bacteria descompuso. ¿Cuándo recomiendo hacerla? Sí, porque el problema a veces de la seguridad social
son los tiempos, ¿no? Hay excelentes profesionales, pero cuando te toca a lo mejor tu cita, tenés muchas ideas o tenés un problema de salud y resulta que te toca dentro de 3 meses o el especialista dentro de 6, son 3, 4, 5 meses que estás, digamos, en una condición más precaria de salud, ¿no? Entonces, si tenés estos síntomas, digamos, ¿no? Un dolor punzante o ardiente en la parte media o superior del estómago, por donde está el epigastrio, digamos, sobre todo cuando no comiste, porque eso mejora con la comida, cuando se tiene Helicobacter, podrías hacerte la prueba, ¿no? O cuando hay, digamos, de manera muy recurrente, acidez, distensión abdominal, a veces hay náuseas, vómito, pérdida involuntaria de peso o una anemia ferropénica inexplicable, digamos, ¿no? Y evidentemente, si hay en tu familia, ¿no es cierto?, antecedentes de enfermedades cardíacas o de cáncer, ya se entiende que puede haber cierta vulnerabilidad o susceptibilidad genética, y de lo que no se trata es de andar despertando al epigenoma para que esos genes se expresen de manera favorable a la enfermedad, ¿no? Básicamente lo que se está haciendo aquí es una terapia de erradicación cuádruple. Bueno, aquí en otros países también, ¿no? Se hace una combinación de antibióticos y un inhibidor de bomba de protón, un azol, ¿no? Ponle omeprazol, se da durante 2 semanas. Claro, lo deseable es que acabe con la bacteria, pero créanme que son muchísimos los casos en los que no. Se hace la antibiótico-terapia, ya hicimos daño al terreno orgánico y al microbioma de la persona, pero la persona vuelve a tener Helicobacter pylori, es decir, no se negativizó. Entonces uno dice, bueno, tendré que buscar alternativas más orgánicas, más biológicas para el tratamiento, para no someterle de nuevo a la antibiótico-terapia, ¿no? Y bueno, suele resultar bien Lactobacillus reuteri, la goma de masilla, que sale de un árbol, ¿no?, del lentisco, que es Pistacia lentiscus, eso va muy bien también, una resina que exudan los tallos, ¿no? 1 gramo al día durante 15 días. Y Saccharomyces boulardii, que es una levadura probiótica que potencia la acción de la goma de masilla y combate la bacteria. En el Saccharomyces yo suelo recomendar en consulta 5 miligramos 2 veces al día. Y este es el protocolo que yo utilizo, es un protocolo natural, evidentemente, cuando hay Helicobacter pylori con úlcera gástrica, ¿no? Bueno, utilizo básicamente glutamina, quercetina, un probiótico específico, algo de betacarotenos, quelato de zinc y omega 7 del espino amarillo. Es un poco el tratamiento base. Que os lo comparto, lo digo porque a veces está bueno tenerlo y tenéis ahí como un pequeño botiquín de medicina natural, si os apetece. Bueno, hablábamos de la medicina ambiental, ¿no es cierto? Este carácter transversal de la medicina y de lo importante que es el exposoma del ambiente, ¿no? Y a veces el enemigo está en casa, y no lo digo por la suegra, que también puede ser, ¿no? Lo digo porque a veces vivimos en entornos que tenemos un componente microbiológico que desconocemos, que es invisible, pero que no por eso hay que dejar de tener en cuenta por temas de salud, ¿no? Hay amenazas que pueden estar en el hogar que tienen que ver con el moho, por ejemplo, ¿no? Está vinculado a muchos dolores de cabeza, dolores en el pecho, a problemas respiratorios y también a cáncer. Y esto no es de ahora, esto se viene estudiando desde hace 80 años. Lo que pasa es que las cosas a veces hay quienes las estudian, pero no se, como decía el doctor Oscar, no salen a la palestra, no se comunican, porque no le interesa a nadie, porque no es negocio comunicar las cosas. Porque si los 4 que dominan no van a ganar dinero, pues entonces no dicen nada. Pero el problema no por eso deja de estar, ¿no? Entonces, claro, si vos no tenés un medicamento que puedas vender, pues no te interesa hablar de los moho como industria farmacéutica, no vas a financiar ningún estudio acerca de esto. Entonces, yo, por ejemplo, que participé en estudios en la Universidad de Gante, en Bélgica, del síndrome de Paredes enferma, así se llama el síndrome, y estudiamos este tipo de ocratoxinas y de aflatoxinas y de gliotoxinas de las paredes de los edificios que generan muchas, por ejemplo, alergias, pues sabemos que todo esto se puede tratar. Y si genera alergias, genera otros problemas inflamatorios. Y cuando hablamos de inflamación, hablamos de metabolismo, y el cáncer vuelve a entrar ahí, en ese terreno inflamatorio y metabólico. Entonces, no nos fiemos de aquello que no esté publicado. Tenemos que leer, hay publicaciones de todo. Claro, muchos de ustedes estarán diciendo, bueno, no sé qué está contando este muchacho, si yo mi casa la tengo limpia, yo no veo una partícula de suciedad aquí, soy impoluta. Bueno, sí, pero lo que tú ves no es lo que hay. Así es la vida.
Así es la vida. Entonces, puede que haya cosas que se llaman cladosporium, penicillium, aspergillus, que no se dejan ver, ¿no? No van a ir con un cartel diciendo aquí estoy. A ellos les gusta mantenerse en anonimato para ver cuánto te pueden perjudicar. Entonces, y todos estos mohos lo que producen son esporas. Esas esporas viajan por el aire y se meten en tu casa. A través de la puerta, de la ventana, de la calefacción, del aire acondicionado, de las tuberías. Y claro, están ahí en tu casa y todas se van subiendo como si fueran taxis, ¿no? Se suben a nuestra ropa, a nuestro calzado, a las mascotas que tenemos en casa, al cabello. Y cada vez que encuentran un lugar así recogidito, húmedo, cálido, ya se sienten ahí, genial. Por ejemplo, una gotera, ¿no? O un derrame, una teja, en la ciudad donde llueve mucho, una placa de yeso. Y ahí es donde se ponen a multiplicarse, ¿no? Es normal. Y generan micotoxinas, que son compuestos tóxicos que se adhieren a las esporas y generan lo que se llama toxicidad por moho. Van viajando como si fueran un Uber, se meten en tu tela, en tu colchón, en tu tapete. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas que a veces no nos explicamos los médicos por qué esta persona es alérgica. ¿Alérgica a qué? Si le hacemos el prick test y resulta que no es alérgico a las 4 cosas que hacemos, porque tampoco nos explayamos demasiado. Si no eres al ciprés y al olivo, le decís no tenés alergia. El otro estornudó 25 veces y nosotros le decimos no, que alérgico no eres. Bueno, tendríamos que estudiar un poco más, valorar un poco más todas estas situaciones de vida, dónde vives, cómo es tu casa. Yo voy a la casa de mis pacientes, me fijo como y le digo, mira, tenés humedad, ¿qué te parece si hacemos por arreglar? Yo conozco a alguien que lo pueda arreglar. Y porque esa es la labor de un médico. Los médicos no estamos facultados para curar a nadie, estamos comprometidos con la vida y preparados para ayudarte a recuperar tu terreno de salud, con aquello que sepamos emplear y con lo que sea campo de nuestra experticia. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Bien, dentro de esas micotoxinas hay muchas familias, ¿no? Aflatoxinas, ocratoxinas, gliotoxinas. Todas pueden, de alguna manera, generar lo que se llama una micotoxicosis crónica, ¿no? Que se conoce en medicina ambiental como enfermedad por biotoxina del moho. Silenciosa, peligrosa, invisible, pero que tiene una forma de prevenir. ¿Cómo? Pues muy fácil. Cómprate un deshumidificador. Ten la humedad interior de tu casa por debajo del 45% y ya está, ¿no? No te van a crecer estos microorganismos, no se van a generar estos compuestos. Cómprate un purificador de aire que tenga un filtro EPA, ¿no? Con un filtro adicional de compuesto orgánico volátil, se llaman COV, y un carbón activado. Una aspiradora de succión, por ejemplo. Abre las ventanas. Porque uno dice, no, si abro la ventana entra el polvo, ¿no? Pero es que a veces está peor dentro que afuera. Abre la ventana, que ventile, que corre el aire, como se dice, ¿no? Y olvídate de los productos químicos de síntesis para limpiar tu casa. Vuelve a lo de siempre, a lo que usaba tu abuela. Tu abuela no iba a ver si estaba ahí el suavizante con olor a piel de erizo. Que venden cosas muy raras, ¿no? Antes todo el mundo limpiaba con vinagre, con agua, jabón, con bicarbonato de sodio y que no se morían de sepsis o de septicemia por ahí, ¿no? Entonces, si no sabes, porque encuentras ahí mohos en tu casa, en fin, la cosa se complicó en tu casa, resulta que decidiste ver lo que realmente tenías y tenés ahí una grandísima familia de aflatoxinas viviendo contigo, pues llama a alguien que se dedica a esto, ¿no es cierto?, un especialista, y busca un médico que tenga conocimiento de esto, que los médicos que hacemos medicina integrativa de índole humanista y naturista, pues generalmente tenemos conocimiento de cómo se puede tratar esto, ¿no? Con colestiramina, con glutatión, con pectina cítrica modificada. El glutatión que usamos nosotros, por ejemplo, está nanoparticularizado. Es un glutatión que viene de Estados Unidos y, bueno, es de elevada absorción y disponibilidad. Suda, eso es importante. Vete al sauna, haz ejercicio, muévete. Puedes apoyar tus mitocondrias cuando tienes una biotoxicidad por moho con coenzima Q10, con ácido alfa-lipoico, con la acetilcarnitina, con la fosfatidilcolina, con las vitaminas del grupo B, y mantente siempre en situación de baja toxicidad orgánica, con una dieta sin azúcar, sin farináceos, es decir, sin cereales, sin alcohol, cuidado con el trigo y precaución con los lácteos. Bueno, el tema de las radiaciones, ¿no? 4G, 5G, yo no sé hasta qué número vamos a llegar, lo cierto es que estamos conectados a la tecnología y estamos desconectados de nuestra biología. Nosotros no somos esto.
Nosotros no vinimos en 5G, no vinimos con estas frecuencias. Entonces, tengamos cuidado porque hay glioblastomas relacionados con radiación de frecuencia electromagnética, y aquí hay una negación mediática, te van a decir que no. Los medios de prensa van a decir que no, la compañía de telefonía va a decir que no. Y vos, mientras tanto, seguís con el móvil o dejás que tus hijos estén todo el día pegados al mismo. Bueno, hay que tener cuidado, porque al final, en el puzzle de la vida y de la salud, como te empiecen a faltar piezas, dejás de ver lo que sos. Y entonces, si esto es estar conectado con la vida, quiero volver al tiempo del yo-yo con mis amigos, mirándonos el uno al otro a ver cuándo se nos caía para reírnos. Esto no puede ser más. No podemos tener un mundo donde estamos desarrollando inteligencia artificial y no vamos ni por la mitad con la inteligencia emocional. Seguimos en un mundo de gente con hambre, de gente indigente, de niños que mueren por malnutrición, de guerras. Y esta es la labor del médico que vive en ti. Cada uno de vosotros es el mejor médico que puede tener. Porque lo que tenemos que buscar es esto. Volver a este equilibrio, porque lo que queremos para nuestros hijos es esto, no la diapositiva anterior. ¿Ven que somos iguales, pero a la vez distintos? ¿Están cansados? ¿Me voy? No, porque los veo así y digo, ¿no estarán un poco cansados? Bueno, entonces sigo los minutos que me quedan. Bueno, algunas alternativas naturales maravillosas, muchas de ellas para la prevención y tratamiento del cáncer. Voy a ir rápido. 3,3 dindolmetano. Me encanta esto. ¿Dónde está? En el brócoli, en las crucíferas generalmente. Las crucíferas tienen mucho indol 3-carbinol y tu cuerpo lo convierte en 3-dindolmetano. ¿Y por qué es importante? Porque regula negativamente los receptores de andrógeno. Es decir, bloquea la aromatasa que comentábamos recién. Además de inducir las células cancerosas, sabotear la producción de células, bloquear la migración, impedir angiogénesis, proteger los tejidos de las radiaciones. A mí me encanta la combinación, por ejemplo, de 3-dindolilmetano con deltaglutarato de calcio y fosfatidilcolina. El deltaglutarato de calcio es muy importante en las vías metabólicas hepáticas de detoxificación en la fase 1, en la glucuronidación. Los sulforafanos glucosinolatos, buenísimos para fomentar la apoptosis de las células cancerosas, para que al fin aprendan que se tienen que morir, porque no son células malas, son células mal enseñadas. Hay que reeducarlas a las células tumorales. No podemos matar mosquitos a cañonazos como estamos haciendo. Esta persona tiene un tumor, y ahí estamos dando quimio. Tenemos que ser más coherentes, ¿no? Hay un mix que a mí me gusta, ¿no? Que es trabajar con sulforafano glucosinolato, dindolmetano, ácido alfa-lipoico, N-acetilcisteína, glutatión nanonizado, cardomariano, correctamente titulado y de calidad, por lo menos en un 85% de silimarina, dimetilglicina y taurina. Esto seguro que saben qué es. Empieza con M y termina con A. Tiene mucho que ver con el sueño. ¿Qué se les ocurre que es? Muy importante, porque esto es una hormona anticancerígena realmente, ¿no? Que activa el gen P53, que es un gen que suprime la formación de tumores. Es el gen guardián, que se le llama el P53. Y se cree que más del 50% de los cánceres implican alguna mutación del P53, entonces es muy importante la melatonina. Pero una vez más, lo que no interesa no se difunde, nadie habla de la melatonina. Y es importantísimo para reducir tumores, para mejorar las tasas de supervivencia, para coadyuvar a los tratamientos que se están haciendo, mejorando las situaciones de astenia, de leucopenia, de náusea, de vómito. Las dosis preventivas son de 1 a 3 miligramos antes de acostarse. Las dosis terapéuticas, cuando el paciente padece un proceso tumoral, pero está sano porque se siente así, de 10 a 40 miligramos antes de acostarse. Otro superalimento, el árbol del achiote. ¿Qué se saca de ahí? Tocotrienoles, que son potentísimos antioxidantes. Ustedes seguro que oyeron hablar alguna vez de los tocoferoles. Bueno, estos son los Ferrari, son los hermanos Ferrari de los tocoferoles. Previenen el cáncer, mejoran la supervivencia, van 50 veces más rápido por las membranas celulares que los tocoferoles, tienen entre 40 y 60 veces más actividad terapéutica, puede retardar el crecimiento tumoral, inhiben metástasis en cánceres de mama, estómago, colon, hígado, pulmón, páncreas y próstata,
inhiben también la vía de señalización del factor nuclear kappa beta, que es una proteína que promueve inflamación, ¿no es cierto? Y es un regulador clave de la supervivencia de las células tumorales. Inhibe también las januquinasas. Esto desactiva una vía que se llama STAT3, que es una activadora de la inflamación. Se puede conseguir encapsulado de 100 a 200 miligramos por día, es lo que recomiendo en mi tratamiento. Y hay muchísimo más. Algunos ya hablaron, los grandes maestros con los que hoy tengo el honor de compartir el simposio, y otros hablarán mañana de estas cosas. Evidentemente uno en una charla de 50 minutos no lo dice todo, pero yo quería nombrar cosas, ¿no? Yodo, calostro, muérdago, cúrcuma, arándanos, hongo cola de pavo, ¿no? El Colius forcoli, prebióticos y probióticos, como ya habló Mar, los simbióticos, la dieta alcalina, la dieta Gerson, la ozonoterapia, que aquí hay eminencias médicas, la hipertermia oncológica, la vitamina C ortomolecular, la vitamina D3, los betaglucanos. Podríamos estar días hablando de todo lo que se puede hacer. Pero yo quise resumir, por si a alguien le interesa, pues una pequeña guía de alimentación anticáncer en una sola filmina, ¿no? Y el por qué. ¿Por qué tengo que tomar manzana con su piel? Porque tiene fitoquímicos. ¿Por qué tengo que tomar arándanos? Porque tiene resveratrol y tiene terostilbeno. ¿Por qué tomo el brócoli? Por el sulforafano y por el 3-indol-carbinol que mi cuerpo va a convertir en 3-dindolil-metano. ¿Por qué voy a tomar curry? Por la curcumina, por los curcuminoides. El ajo, por los compuestos azufrados. El té verde, por el galato de pigalocatequina. El rábano, por los glucosinolatos, el rábano picante, ¿no? Perejil, apigenina, nueces, ácidos grasos esenciales. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Yo me dedico a oncología pediátrica metastásica en desahucio sanitario. El terreno biológico es precario. Y bueno, y a veces tu trabajo es, evidente, siempre tu trabajo es intentar revertir el proceso, pero muchas veces entender el proceso y acompañar en el proceso, sea cual sea lo que vaya a acontecer. Y hacerlo desde la ciencia, la conciencia y el amor. Y así es, no lo sé hacer de otra manera. Pero en el aspecto clínico, pues hacemos inmunonutrición, pues aplicamos protocolos y seguimos como pasos, ¿no? Primero valoramos el estado de nutrición intracelular, luego hacemos un análisis biofísico, una valoración epigenética, un análisis epigenético, luego un análisis farmacogenético y nutrigenético y elaboramos un plan dietético y un tratamiento de medicina orgánica personalizado. Por espectrofotometría, por ejemplo, que es bastante fácil, detectamos rápidamente pues, metales y sacamos un mineralograma. Los análisis biofísicos utilizamos, bueno, estos sistemas de resonancia, de tecnología de resonancia no lineal. Somos energía y hay que medirnos a nivel energético. Para la parte de epigenética utilizamos bioresonadores fotónicos vibracionales desarrollados en Hamburgo. Soy el consejero médico de esta compañía. Ahí está, hay que sacar una foto con esto de mis tías, porque este es el otro patrocinador que tengo, y si no me van a decir que no los mencione. Y bueno, y trabajamos con el glutatión en nanopartículas también. Aquí hay personas en San Sebastián que están involucradas. Tenemos nuestro pequeño laboratorio de medicina natural, humilde, pero hecho con cariño todo. Estos son mis dos grandes maestros, la doctora Elsie Jiménez, médico oncóloga de origen mexicano, residente en México, y el doctor Guadalupe Chávez Torres. Bueno, gracias a ellos, a mí se me consideró embajador mundial o líder mundial en la prevención y el tratamiento del cáncer, pero realmente yo no soy un líder ni un maestro de nada. Yo soy un alumno aplicado de ellos y a ellos les debo muchísimo de mi conocimiento y a Dios toda la gloria. La semana pasada, los papás de Isa, una paciente que yo atendí en sus últimos meses de vida, una niña que murió a los 5 años por neuroblastoma, cuando me llegó a la consulta ya era tarde a lo mejor para hacer grandes avances en el terreno orgánico, pero eso no nos privó de hacer grandes avances en el terreno álmico, ¿no? En el espiritual, en acercarnos desde el amor, en quitarle el dolor. Y los últimos tiempos de ella fueron sin dolor, y yo todas las noches después de trabajar iba a su casa, que es a 80 kilómetros de la mía, a trabajar con ella, ¿no es cierto?, y con su familia. Y bueno, ella nos dejó, y como toda gran maestra nos dejó con mucho aprendido y mucho que aprender, ¿no? Y esto fue lo que ellos me escribieron, los papás, invitándome a una marcha solidaria que se hizo el día 18, que fue el domingo pasado, en San Vicente del Raspeig, en la provincia de Alicante. Me escribieron esto, ¿no? Que querían que yo participara de la marcha. Pues yo, como soy inquieto, movilicé todos los recursos y televisión y radios, porque tengo muy buenos amigos, y la verdad es que conseguimos algo espectacular. Yo escribí esta carta para ellos, ¿no? Podría decir que Isa fue mi paciente, pero no haría justicia a las verdades del corazón.
Isa, la verdad es que fue mi pequeña gran maestra, fue un abrazo compartido desde el amor, fue una intención de sanación a pesar de un terreno orgánico que no nos ayudaba, fue mirada cómplice siempre que fui, fue alma mágica en todas mis visitas a su casa, a ese hogar que supo co-construir con su hermanito y con sus papás. Entonces, yo realmente como médico no tengo más que palabras de agradecimiento para con Nuria, para con Eduardo, que son los papás, para con ella misma, para con su hermano. Y cuando me emociono desde el amor y desde la gratitud. Entonces quiero darle las gracias. Nosotros conseguimos 10.000 euros para la investigación del neuroblastoma porque, superando con creces nuestras expectativas, logramos una convocatoria en la marcha solidaria de más de 1.500 personas. Y estas son imágenes del domingo pasado. Así que, pues por ellos ya merece la pena. Si le tengo que escribir una carta a todos los niños y sus familias, esta es mi carta para ustedes. Si alguien me está viendo por internet porque trabajo en Latinoamérica, gracias infinita por permitirme ser parte de vuestras vidas. Y perdón a mis niños, a mis maestros, a sus familias y a Dios por mi ignorancia y por no saber a veces lo suficiente como para evitar el desenlace que tienen las cosas. Todos sabemos lo que es el ADN, ¿no? Biológica y molecularmente es ácido desoxirribonucleico. Termino mi ponencia redefiniéndolo. Para mí ADN significa A de amar, con el alma y el corazón, D de despertarnos del letargo de la infoxicación y N de nutrirnos de emociones y alimentos saludables. Escarrecasco, gracias por escucharme.